Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible, se sube, aparece, para que ustedes puedan verlo, oírlo, escucharlo, lo que ustedes gusten y manden, todos los sábados a las 5 de la tarde. A las 17 horas en punto está disponible este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Un canal dedicado a la divulgación de la historia y que cuenta con este programa exactamente ya con 499 videos colocados allí. Estamos a una semana, si Dios lo permite, de llegar al video número 500, que están a sus órdenes para cuando ustedes quieran y manden en el canal de YouTube, insisto, de José Manuel Villalpando. Les agradezco, eso sí, su presencia, su compañía, el que estemos juntos para recordar el pasado, para platicar de historia, con la advertencia que siempre hago, que este canal, que este programa, no tiene ningún tipo de interés económico, ni está monetizado, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Naturalmente, les recuerdo, como siempre lo hago, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Porque quiero compartirles, como se dice hoy, quiero contarles, como decíamos antaño, que en días pasados tuve la gran oportunidad de visitar, después de muchos años, Los Cabos en la Baja California Sur. Estuve por allá a invitación de un grupo de amigos que me participaron la posibilidad de dar una conferencia sobre un tema muy diferente, que ya hemos platicado aquí en otras ocasiones, acerca de los presidentes de los Estados Unidos y México, y su relación con México, pero aproveché, por supuesto, para pasearme por Los Cabos. No me gusta mucho la playa ni el sol, pero sin embargo el lugar tiene puntos relevantes de historia, que es lo que hoy quiero platicar con ustedes, así como para constatar una noticia que me había llegado hace poco tiempo y que me dio muchísimo gusto y gran alegría. Hace años, hace ya 7, 8 años, tuve la oportunidad de estudiar, investigar y publicar un pequeño libro sobre historia de Los Cabos en Baja California Sur. El libro se llama precisamente Conversaciones sobre Historia de Los Cabos. Conversaciones sobre Historia de Los Cabos, y tuve el honor que lo editara la estación de radio Cabo Mil. Un libro que, les confieso, me gustó muchísimo escribir, me gustó mucho más investigar y estudiar, consultando desde las fuentes originales de los propios jesuitas, que son los primeros, digámoslo así, colonizadores en el mejor sentido de la palabra de la Baja California Sur y especialmente de Los Cabos, como el padre Miguel Venegas, el padre Miguel del Barco, el clásico de Francisco Javier Clavijero, así como estudiar los muy, muy recomendables y buenísimos estudios que publicaran sobre la historia de la Baja California Sur el gran historiador Miguel León Portilla, o el gran historiador también discípulo del anterior Ignacio del Río, y muchísimas otras fuentes que me permitieron escribir, muy a mi estilo, un pequeño librito de divulgación de Los Cabos allá en la Baja California Sur. Un librito que creo que ha tenido una muy buena recepción, tanto así que tuve oportunidad de firmar decenas de ejemplares en esta ocasión que estuve por allí, repito, apenas hace unos días, en visita de trabajo, pero también aproveché para llevarme a la familia y estar disfrutando de esta maravillosa ciudad de Los Cabos,
que son dos, un municipio con dos ciudades, San Lucas y San José, con la familia y con mis nietos, que eso fue algo esplendoroso. Pero me enteré también que está próxima a salir ya la edición especial de la Autoridad Educativa en la Baja California Sur, especialmente del municipio de Los Cabos, que nos pidieron hace tiempo ya los derechos de este libro para hacer con él un libro de texto, un libro de lectura para las escuelas de Los Cabos, para los niños, para las niñas, para los jóvenes en general de Los Cabos que tendrán así oportunidad, así lo espero y lo agradezco por supuesto a todo el mundo que se interesó en este tema, de un libro de lectura fácil y sencilla para conocer la historia prodigiosa de Los Cabos allá en la Baja California. Debo comentarles pues que este programa, que me remite a estos días fantásticos que tuve la oportunidad, repito, de estar en Los Cabos, quiero dedicarlo precisamente a todas las personas, sobre todo los niños y los jóvenes que viven en Los Cabos, pero también a todas las personas, muchísimas, que en este periodo vacacional visitarán ese lugar hermoso que es Los Cabos en la Baja California Sur. Naturalmente, disfruten de la playa, disfruten del sol, disfruten de la amabilidad verdaderamente cautivadora de todos los habitantes de Los Cabos que, trabajando en hoteles, en restaurantes, en los servicios turísticos, de veras atienden de una manera entusiasta y amable a los visitantes. Tuve la fortuna de ser beneficiario de muchos y muchas personas que allá trabajan, que allá se ganan la vida atendiendo a los turistas. Y créanme lo que el trato amable, cordial, afectuoso, fue verdaderamente impactante. Es una ciudad, por supuesto, un municipio volcado casi al 100% al turismo y cumplen cabalmente con su papel de ser anfitriones de quienes vamos por allá, seamos chilangos de la Ciudad de México o de cualquier otra parte del país o del extranjero, porque estaba lleno también de extranjeros. Y por ello, también quiero dedicar este programa especialmente a quienes visitan Los Cabos, para que además de los atractivos turísticos que allí están a la orden del día, también puedan en algún momento recordar la historia de este lugar hermosísimo que es Los Cabos. Y para ello, pues recurro por supuesto a lo que escribí en mi propio libro, lo haré naturalmente de manera más sintética y platicada, pero es que es un lugar que tiene una historia, al parecer breve, pero sin embargo muy rica de acontecimientos. Miren, déjenme comenzar diciéndoles que antes de la llegada de los españoles a nuestro continente, y particularmente a lo que será después México, en Los Cabos, Baja California Sur, habitaba una nación originaria llamada los Pericús, o Pericués, como ustedes quieran decirlo, que de las dos maneras es válido, Pericús o Pericué, la nación Pericú o la nación Pericué, de los cuales se sabe en realidad muy poco. Tristemente, era un grupo originario bastante reducido, que además con el paso del tiempo, tanto por el efecto de la conquista española, que llegó tardíamente a la Baja California Sur, pero llegó, y les impuso un régimen de vida diferente al que estaban acostumbrados, como también, y esto es quizá lo más grave, a las epidemias brutales que vivieron en la Baja California, particularmente de viruela y de tifo, la población pericú fue disminuyendo hasta el grado tal de que se extinguió. Existen seguramente, y habrá muchas personas, descendientes vía mestizaje de los pericús originales, pero ya no existe lo que podríamos llamar la etnia pericú o pericué. A diferencia de las otras naciones que poblaban la actual península de la Baja California,
En la parte sur, insisto, en lo que hoy serían Los Cabos, allí habitaban los pericús o pericués. En la parte media, digámoslo así, de La Paz hacia el norte, vivían allí los guaycuras. Y en la parte norte, totalmente norte de la península, los cochimís. Ambas naciones sobrevivieron, la pericú no, por lo cual tenemos pocas noticias. Y las noticias que tenemos de ellos son precisamente los relatos, las narraciones de los primeros jesuitas que ya comentaba yo a su momento, el padre Venegas, el padre del Barco, el padre Clavijero, que naturalmente lo hacen desde un punto de vista, si ustedes quieren, bastante hostil hacia los pericús, porque, como ahorita platicaremos, los pericús, en una rebelión que tuvieron en el año de 1732, mataron a 2 sacerdotes jesuitas, el padre Lorenzo Carranco y el padre Nicolás de Tamaral. Los mataron en una rebelión y, por supuesto, estos mártires, así considerados por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, pues evidentemente fueron asesinados en odio a la fe por hombres bárbaros, así los definen los propios jesuitas, con una serie de costumbres que prefiero no ni siquiera mencionar porque no sabemos si eran reales o no los juicios y afirmaciones severas, críticas totalmente que hacían sobre los pericús, los jesuitas, porque a ellos les achacaron, y sí, tenían razón, el martirio de los padres Carranco y Tamaral. Así que bueno, sabemos muy poco acerca de la antigüedad prehispánica. Y la primera noticia que tenemos ya de la península de la Baja California y de la región sur, especialmente de Los Cabos y de La Paz, actualmente la capital del estado de Baja California Sur, se la debemos a Hernán Cortés, el propio conquistador de México, que una vez culminada la hazaña de tomar Tenochtitlan, más adelante emprendería una serie de expediciones, una de ellas a las Cibueras, que ya platicamos aquí hace tiempo, que será cuando muera Cuauhtémoc, cuando será ejecutado el último tlatoani azteca, pero también emprende una a lo que se llaman los mares del sur, y navega por la costa de la península de Baja California. No se detiene en Los Cabos, ni alcanzó a vislumbrar el prodigioso arco de Cabo San Lucas, sino que siguió bordeando, costeando por la península, en el mar llamado entonces Mar Bermejo, que después se llamará Mar de Cortés o Golfo de California, y al llegar a la bahía de lo que hoy es La Paz, ahí va a fundar esta ciudad, la actual capital del estado de la Baja California Sur. Sin embargo, cuando regresa, le encomienda a uno de sus subordinados, Francisco de Ulloa, que sí recorra toda la península, porque ellos creían que era una gran isla. Una isla, además, que tenía una serie de leyendas que se le atribuían, porque decían que en la California, que significa zona de calor, cálido, fuerte, vivían mujeres solas, las indias californias, lo cual era un mito, y Francisco de Ulloa pues, se va a encargar de recorrer toda la península, comprobará que es precisamente una península, y será el primer europeo que dé cuenta de que en la parte sur, donde hoy está San José y San Lucas, es un lugar plácido que permite el atracadero de barcos y que además marca el punto determinante, el extremo sur de la península, ese promontorio rocoso que da forma al arco maravilloso de Los Cabos. Será pues el primero que pase por allí y que dé cuenta de su hallazgo. Un hallazgo que va a ser aprovechado años después, cuando comience el comercio entre la Nueva España y las Islas Filipinas. Recuerden que las Islas Filipinas pertenecen a la Nueva España porque fueron descubiertas y conquistadas por un novohispano, Miguel López de Legazpi, que partió hacia allá acompañado de varios criollos y de centenares de tlaxcaltecas que conquistan las Filipinas, funden la ciudad de Manila e inician un comercio muy activo con la Nueva España. Y bueno, el chiste de este periplo de navegación de las Filipinas hacia la Nueva España, hacia nuestro actual México, fue todo un reto náutico y naval,
que logró descifrar un fraile llamado Fray Andrés de Urdaneta, quien encontró la corriente marítima adecuada para trasladarse, por meses por supuesto, en una travesía que duraba bastantes semanas, casi 4 meses, desde las Filipinas hasta el continente americano, viendo tierra allá en Alta California, en un lugar que llamaron Cabo Mendocino, y a partir de ahí seguían navegando hacia el sur, por toda la costa de la Alta California, luego por toda la costa de la Baja California, hasta que de pronto se acaba la tierra, se observa el promontorio rocoso, se ve el arco de Cabo San Lucas, y ahí daban la vuelta, giraban en redondo, y los barcos que venían de Manila, lo que se llamaba la nao de China, fondeaban, anclaban en Cabo San Lucas, en la bahía natural de Cabo San Lucas, lo que hoy es la marina del puerto. Si ustedes andan por ahí caminando y paseando, en la marina donde están los yates, los barcos, ahí es la bahía de Cabo San Lucas, y ahí anclaba el galeón de Manila o nao de la China. Era para ellos como que la gran ilusión de volver a ver y pisar tierra después de meses. Zarparon de las Filipinas y no tocaban tierra sino hasta llegar a Cabo San Lucas, en donde anclaban, desembarcaban. Era algo para ellos muy importante, desembarcar allí por varias razones. Primero, porque se acercaban los pericús de aquel tiempo a llevarles comida, pero particularmente una fruta, las pitayas. Miren, los marinos que venían en esos barcos, venían casi todos ellos enfermos, no una enfermedad mortal, en algunos casos sí podría serlo, del escorbuto, la falta de vitamina C, la falta de agua limpia, la falta de alimentos frescos, porque después de 4 o 5 meses de estar en un barco con carne salada todo el tiempo y con agua bastante pútrida, pues llegaban hechos una piltrafa, desembarcaban, literalmente se tiraban en arena ahí en Cabo San Lucas, y llegaban los pericús ofreciéndoles pitayas, esta fruta riquísima local, que ellos devoraban con un gusto, sin saber, porque no sabían los adelantos médicos de aquel tiempo, que la pitaya era rica, riquísima, pródiga en vitamina C, y así que al cabo de 1 o 2 semanas de comer pitayas todos los días, ya se componían, se sentían bien, se restablecían, y entonces ya podían seguir la navegación a bordo del barco del galeón de Manila, la nao de China, hasta el puerto de Acapulco, donde ya finalmente desembarcaban, llevando mercancías de primerísima calidad, porcelanas, telas, en fin, todo lo que en la Nueva España ansiosamente esperaban que llegara de las Filipinas. Esto sucedía una vez al año, por ahí los meses de septiembre, octubre de cada año, y el galeón de Marina pues aparecía puntualmente en Cabo San Lucas, repito, con la gran ilusión de los pasajeros y marinos que sabían que la vista de ese arco significaba que ya estaban en América, que podrían desembarcar y que podrían reponer sus fuerzas perdidas en el largo viaje comiendo pitayas en abundancia. Un lugar pues estratégico para el comercio internacional de México, de la Nueva España en aquel tiempo, que además tiene una particularidad, algo sumamente interesante e importante. Es un lugar adecuado precisamente para que en él, como aconteció, los sorprendieran los piratas ingleses. Miren, pasó algo sumamente curioso porque, como todos sabemos, el primer viaje de circunnavegación alrededor de todo el mundo por mar lo realizan los españoles, primero encabezados por Fernando de Magallanes y terminando el viaje, por la muerte de este, por Juan Sebastián Elcano. Bueno, los ingleses quieren seguir la misma ruta y al mando del famosísimo pirata Sir Francis Drake, pues inician también un viaje de circunnavegación, pasa cerca de Los Cabos, no se detuvo Francis Drake, miró eso sí la costa sur de la península Baja California, pudo observar el arco de Cabo San Lucas, pero no se detuvo, solamente pasó de largo, describió esa zona y la puso como nombre Nueva Albión, sin saber que ya era la California española, pero años después uno de los
marinos que venían con Francis Drake, Thomas Cavendish decidió regresar ya convertido en un comandante pirata. Primero atacó el puerto de Huatulco en Oaxaca, después atacó el puerto de Acapulco, después desembarcó cerca de San Blas en Nayarit y ahí tuvo la fortuna de capturar a un individuo que era marino y que además tuvo la fortuna de haber navegado en el galeón de Manila, y este hombre prisionero le cuenta a Thomas Cavendish, están en el mes de agosto, que en septiembre o en octubre se espera la llegada del galeón de Manila cargado de tesoros, de riquezas, y que el mejor punto para esperarlo es precisamente Cabo San Lucas, que es el primer punto de contacto del galeón con tierra firme, con América, en donde además llegan agotados los marineros españoles y sus pasajeros, y en donde sería fácil sorprenderlo. Así que Thomas Cavendish parte hacia Cabo San Lucas, se estaciona ahí antes de que llegue el galeón, envía a unos observadores para que estén atentos desde lo alto del Cerro del Vigía, un cerro que se ve inmediatamente ahí en Cabo San Lucas, es un promontorio gigantesco de piedra, ahí se suben los piratas para estar atentos, y cuando ven a lo lejos, desde el norte venir por la costa el galeón de Manila, avisan con señales a los barcos piratas, que son dos, el Desiré y el Constant, que están abajo en la rada de San Lucas. Thomas Cavendish parte de inmediato, se aleja lo suficiente para que no lo vean. El galeón de Manila llega, ancla frente a Cabo San Lucas, se bajan los españoles y en ese momento aparecen los dos barcos piratas que casi sin disparar un solo tiro más que los cañonazos de advertencia, se rinden de inmediato. Los piratas saquean el barco español, es el galeón Santana, el galeón de Manila, se hacen de todos los tesoros y para que no los persigan deciden quemar el barco y hundirlo. Los piratas se van a ir, cargados ya sus barcos con todo lo que saquearon del barco español, y los españoles se quedarán ahí bastantes meses hasta que vayan a recogerlos. Pero es la primera vez que hay presencia también extranjera, llamémoslo así, de en este caso ingleses en Cabo San Lucas. Llamó la atención a los pericús, que ya estaban acostumbrados a la presencia española cada año, que ya inclusive cruzaban algunas palabras en castellano con ellos, la presencia de los ingleses a los cuales no los entendían, y por ello pues mejor se retiraron y se fueron hacia las montañas cercanas a esperar a que llegara el galeón de Manila. Pero fue la primera vez, repito, en que aparecen extranjeros de otra nacionalidad que no sea la española en Cabo San Lucas por el pirata Thomas Cavendish. Para ese momento, pues, esto ya estamos en el siglo XVII, pues la Baja California, la península, sigue aún sin ser colonizada, sin haber todavía presencia española fija establecida en su territorio. Habitan la parte sur, ya lo decíamos, los pericús, la parte media los guaycuras, la parte norte los cochimís, pero no hay todavía establecimientos, fundaciones, ciudades, pueblos, llamémoslo así, españoles. Hasta el fines del siglo XVII, el padre Salvatierra, un jesuita, siguiendo el ejemplo del famosísimo padre Quino, Eusebio Quino, pide permiso a la corona para llevar misioneros jesuitas a la península de la Baja California, que le es concedido por el rey de España siempre y cuando consigan ellos el dinero para poder establecerse. Entonces, los jesuitas aquí en la Ciudad de México y en todo el territorio de Nueva España, como en Guadalajara particularmente y en Puebla, organizan colectas, piden ayuda, se establecen lo que podríamos llamar una especie de fideicomisos, bienes asignados a la manutención de las misiones, dados por hombres y personas generosas que deciden regalar tierras, haciendas, negocios para que de su producto se mantengan los jesuitas, y entonces se van a establecer ya en la península de la Baja California. Empiezan con la primera, que se establece en Loreto, después en La Paz, y ya más adelante
hacia 1726, se establece la primera misión jesuita en la zona de Los Cabos, en un pueblo que todavía se puede ver hoy en día, llamado Santiago, que está colindante muy cerca de San José del Cabo. Esto ocurre en 1726, que se funda la misión de Santiago a cargo del padre Lorenzo Carranco. Luego en 1730 se funda ya San José del Cabo con el padre Nicolás de Tamaral, y hacia 1733 la última misión del sur en Todos Santos, este pueblo también maravilloso que está muy cerca de Los Cabos, a cargo la misión de Todos Santos del padre Segismundo Tarabal. Se establecen pues ya las misiones jesuitas en el sur de la Baja California, que van a ser importantísimas para lo que podríamos llamar el proceso civilizatorio, aunque hay que decirlo al mismo tiempo también van a ocasionar en buena medida la extinción de los pericús, como ya lo anticipábamos hace unos minutos. Primero, ¿por qué? Pues porque los jesuitas, que por cierto, vienen solo acompañados de un soldado cada uno, uno, porque los pericús tenían, vamos a decirlo en términos suaves, no tenían aún una ciencia militar avanzada. No conocían la pólvora, por supuesto, disponían únicamente de arcos y flechas, y bastaba un soldado con un fusil para, con un solo disparo, atemorizarlos. Así que no era necesaria mayor fuerza militar más que un solo soldado. Y venía acompañando al padre jesuita, y el padre jesuita se acercaba a los pericús, y al que le parecía más capaz lo designaba gobernador del pueblo de indios, o de las rancherías, como ellos les llamaban, y así los controlaban, No había mayor fuerza militar más que un solo soldado en cada misión. En total llegó a haber 16 misiones en la Baja California, así que no hubo más de 16 soldados, uno en cada una, y 2 o 3 más por ahí, no más de 20 soldados en toda la Baja California, que fue conquistada, entre comillas, de esta manera tan fácil, tan sencilla, porque no representaba mayor peligro ni mayor problema los habitantes locales que no opusieron resistencia armada. La van a oponer después cuando los jesuitas, eso sí, les impongan un régimen de vida al que ellos no están acostumbrados. Los pericús particularmente son nómadas, viven libremente en las llanuras y en las montañas de la Baja California Sur, en la parte sur de Los Cabos, y sin embargo los jesuitas los obligan a ir cada semana por grupos a la misión a recibir educación religiosa, instrucción, y a trabajar obligatoriamente los hombres en las plantaciones, en los campos agrícolas que están estableciendo, en la construcción de la parroquia y de las casas, y las mujeres a atender la comida, el lavado de la ropa, cuidar a los niños, que es un trabajo impuesto obligatoriamente. Y además quieren mudar sus costumbres que según los pericús pues atentaban contra su libertad, particularmente las costumbres de índole erótico-sexual, porque los jesuitas acusaban a los pericús de ser promiscuos porque cada uno de ellos tenían muchas mujeres. Pero esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana que estoy dedicando a recordar la historia, prodigiosa historia de Los Cabos, Baja California Sur, en ocasión a que hace unos días, como decía yo al principio, tuve la oportunidad enorme y maravillosa de estar por allá con mi familia y además para platicar de historia, que esa es finalmente la pasión de mi vida. Decíamos hace un momento que los jesuitas, los misioneros jesuitas, establecidos particularmente en las misiones de Santiago, San José del Cabo y Todos Santos, impusieron a los pericús un régimen de vida bastante duro al que ellos no estaban acostumbrados. Es de entenderse que les preocupara mucho a los jesuitas la forma en que vivían los pericús. Libres, nómadas, un hombre con muchas mujeres de aquí para allá, y que trataran pues de reducirlos, como se decía, para que vivieran en civilización. Pero quizás la disciplina del trabajo, por una parte,
pero por otra parte, y quizá más importante, pues la obligatoriedad de abstenerse de tener tantas mujeres, para decirlo bonito, de establecerles vínculos de relación, pues simple y sencillamente monogámicos, al parecer no les gustó a los pericús. En el año 1736-37 hay un levantamiento promovido por una especie de caciques, de líderes pericús, uno de ellos llamado Botón y el otro Chicorí. Botón y Chicorí deciden rebelarse porque consideraban, no lo dijeron con estas palabras, pero es de entenderse que consideraban un régimen despótico y tiránico el de los jesuitas, que los hacían trabajar por una parte y los hacían tener solamente una mujer por otra, que decidieron levantarse en armas. Asaltaron primero la misión de Santiago, donde asesinan al padre Lorenzo Carranco. Después, un par de días después, atacan la misión de San José, donde matan al padre Nicolás de Tamaral. Y no solamente a ellos, al soldado que tiene cada uno y a los pericús que ya están atendiéndolos y que ayudan en la misión. Hacen pues una matanza de 6-7 personas en cada uno de sus lugares, y después intentan dirigirse a Todos Santos, en donde el padre Segismundo Talaval, avisado, logra escapar a tiempo. Va a ser la rebelión de los pericús, que va a ocasionar lo que se llama en términos jesuitas el martirio de los padres Carranco y Tamaral, que curiosamente, fíjense, a pesar de ser mártires católicos porque mueren en defensa de la fe, nunca han sido elevados al grado de la santidad. Uno se pregunta por qué, si son mártires. ¿Cuántos mártires la Iglesia Católica no ha hecho santos? Bueno, es que obran en su contra precisamente las constancias del régimen tiránico al que sometieron a los pericús. Sí, quizá lo hacían dentro de los conceptos del siglo XVIII, con la idea de apartarlos del pecado, pero al mismo tiempo les impusieron un régimen de vida absolutamente dictatorial, cancelando todo tipo de libertad, inclusive la libertad hasta de tránsito. No los dejaban moverse de su ranchería más que para ir a San José o a Santiago o a Todos Santos. Cuando los pericús una vez tuvieron la oportunidad de robarse un barquito, se fueron hasta Mazatlán y algunos hasta San Blas, y hasta la ciudad de Guadalajara llegaron para pedir ayuda porque ellos querían viajar y conocer el mundo y los jesuitas no los dejaban. Bueno, hasta ese grado de prohibir la libertad de tránsito establecieron los padres jesuitas, y esto quizás el régimen despótico, obvio, y lo adelanto, en atención a que en sus conceptos del siglo XVIII era la única manera de que los pericús abandonaran su forma de vida que a los jesuitas se les parecía bárbara, obligándolos a trabajar disciplinadamente y a abstenerse de tantas mujeres. Ambas cosas van a dar origen a la rebelión pericú, que finalmente terminará con la vida de 2 sacerdotes jesuitas, y que además, fíjense, esto es lo interesante, va a ocasionar la fundación de Cabo San Lucas. Existía el lugar, por supuesto, con su arco bellísimo, pero no había un establecimiento, un pequeño poblado, y entonces también se dispone que se cree ahí una capilla, que actualmente puede verse, la capilla de San Lucas Evangelista, con una pequeña población, y ahí sí se estableció ya una partida de 10 soldados, para controlar, por supuesto, la llegada del galeón de Manila, para vigilar los lugares y para proteger a los españoles que ahí, o criollos que ahí se asentarían a vivir, justamente en espera del comercio con la nao de China. Esto ocurre a principios del siglo XVIII. Demos un brinco interesante e importante, porque más adelante, lo que sucedió en Los Cabos, con esta rebelión pericú, los informes que llegaron a España, de las razones por las cuales
esta nación originaria pericú se había levantado en armas en contra de los jesuitas. Va a ser, entre otras muchas, una de las razones por las cuales el rey Carlos III ordene en 1767 la expulsión de todos los sacerdotes de la Compañía de Jesús del Imperio Español. Tema que hemos platicado en varias ocasiones, cuando el rey de España, a través, en el caso de México, del virrey Marqués de Croix, lanzó aquella orden tremenda que dice: sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer, y no para discutir las órdenes del monarca. Bueno, era un monarca déspota que se quería enfrentar a sacerdotes déspotas, valga la comparación, porque, repito, ni la Iglesia Católica ha decidido santificar a los padres jesuitas sacrificados en la Baja California, porque de alguna manera ellos habían dado motivo al martirio por el comportamiento tiránico que tenían sobre los pericús. Pero llegó la orden de la expulsión. El propio visitador José de Gálvez fue a la Baja California, acompañado de un oficial español, Gaspar de Portolá, a quien designan gobernador de la península de la Baja California. Es quien ordena a los padres jesuitas de todas las misiones de la península, 16 de ellos que se reúnan en La Paz. Ahí les ordena que partan del territorio, acatando la orden del rey Carlos III, y los jesuitas pues tendrán que abandonar la Baja California. Sí, los jesuitas son los que traen a la Baja California lo que podríamos llamar la primera civilización occidental. Traen la religión católica, traen el idioma castellano, pero, reitero y repito, implantaron un régimen despótico. La primera gran medida de Gaspar de Portolá, auspiciada por el visitador José de Gálvez y refrendada por el virrey Marqués de Croix de la Nueva España, es darle a los pericús que sobreviven, que son muy pocos, repito, por el maltrato, por una parte, el cambiar de hábitos por otra, y segundo, por las epidemias, que esto es trascendental, de viruela y de tifo, les da libertad. Les asignan un pedazo de tierra a cada uno de los habitantes. Es el primer reparto agrario que hay en la península de Baja California, porque se ordena darle a cada pericú un pedazo de tierra, que vivan como quieran, libertad de tránsito y, sobre todo, fíjense qué interesante, libertad política, entre comillas. Tanto en San José como en San Lucas, como en Todos Santos, se permite que los pericús, escuchen amigas y amigos, elijan democráticamente en la asamblea pública quién será el gobernador de cada uno de esos pueblos. Para ello, los sacerdotes que ahora llegan, que son franciscanos, tienen el deber de examinar a todos los hombres y proponerle a la gente 3 candidatos, los 3 que vean más fiables, más confiables, más serios, más serenos, y la gente en la Asamblea Popular vota por quién será el gobernador de indios de San José, de San Lucas, de Todos Santos, también de La Paz, de Loreto, de todas las antiguas misiones jesuíticas. Esto es un cambio sumamente interesante, y es que, y hay que aclararlo, la Baja California Sur va a ser la primera hoy entidad de la República Mexicana en donde se gesta, donde hay simiente de tradición democrática. No hay lugar más democrático en México, históricamente hablando, que Los Cabos, así de sencillo. Una cosa interesante que sucedió poco tiempo después, para 1769, hay que decir que Los Cabos se va a convertir en un lugar del interés más alto, más grande, científico mundial. Hay un fenómeno astronómico que ocurre cada determinado tiempo, muchos años de diferencia, que es el paso de Venus. Cuando el planeta Venus se atraviesa sobre el Sol, sobre el disco solar, y esto permite hacer una serie de cálculos astronómicos para medir, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol, para
hacer muchísimos ejercicios de referencias en planos y cartografías del espacio astronómicos que se conocen desde la antigüedad, Y para 1769 se llegó a la conclusión que el sitio más adecuado, tanto por su colocación geográfica, su longitud y su latitud, como por estar despejado de nubes por esa época, septiembre de 1769, es precisamente Los Cabos. Y miren, desde Francia, un sacerdote francés, el abate Chappé, que era además astrónomo, pidió permiso al rey de España para ir desde París hasta Los Cabos, con las dificultades que aquel tiempo implica todo esto, para poder medir con instrumentos astronómicos, telescopios y relojes y aparatos muy sofisticados para aquella época, el tránsito de Venus. Le dieron el permiso, y el viaje en sí mismo desde Francia hasta Los Cabos era toda una aventura, toda una odisea. Logró llegar con dificultades a Los Cabos, logró tomar sus mediciones, logró hacer cálculos que fueron aceptados unánimemente en todo el mundo científico de la época y que son un hito por la hazaña de este abate francés Chappé de trasladarse hasta Los Cabos para hacer este ejercicio de investigación y exploración astronómica. Pero ¿qué creen? Lamentablemente llegó en los días en que la parte de San José y San Lucas estaba siendo azotada por una epidemia de tifo, y el propio abate Chappé terminaba sus exploraciones cuando estaba ya haciendo sus últimos apuntes y dictámenes de lo que había observado, las tablas de medición con los cálculos. Fue víctima del tifo, se dedicó sus últimos días a atender como sacerdote a los moribundos, él mismo ya contagiado, y finalmente falleció. Actualmente, incluso en la propia plaza, la plaza de San José, hay una placa que recuerda este acontecimiento científico de la humanidad, importantísimo para todo el mundo astronómico de aquel tiempo, cuando el abate Chappé estuvo en Los Cabos para medir el paso de Venus, el tránsito de Venus sobre el disco solar. Y ahora déjenme irme a otro episodio sucedido muchos años después, y es el relativo a la consumación de la independencia allá en Los Cabos, Baja California Sur. Miren, seguramente si están de paseo y están recorriendo esta fantástica avenida que une a San Lucas con San José, encontrarán letreros sobre la carretera que dicen que se encuentran cerca de la playa El Chileno. La playa El Chileno. ¿Por qué se llama una playa así? Que además es gratísima, se puede estar muy a gusto allí. Playa El Chileno. Y el nombre tiene que ver porque allí, precisamente en esa playa, fondeó un barco de guerra chileno en el año de 1821, que es el que lleva a San José la noticia de que en México ya se ha consumado la independencia, que ya es el imperio mexicano, que está al frente de ella Agustín de Iturbide, que ya se acabó la dominación española. Allí, precisamente en esta playa llamada, en recuerdo de ese acontecimiento, Playa El Chileno. Aunque ya nadie sabe en Los Cabos, porque mucha población es nueva, pues por qué se llama así la playa, a mí me gusta recordarlo. Y es una historia muy, muy interesante, muy bonita, porque ¿qué tiene que estar haciendo un barco chileno ahí? Y ese barco llevar la noticia de que en México ya se ha consumado la independencia. Bueno, es una historia rápida que se las platico, porque allá por el año de 1819, cuando acaba de consumarse la conquista de Chile, perdón, la independencia de Chile, más que la conquista, la independencia de Chile, lograda por el general argentino José de San Martín y con la ayuda del chileno Bernardo O'Higgins, después de las batallas de Chacabuco y de Maipú, con los cuales se derrota a los españoles. Fíjense, al mismo tiempo, San Martín está planeando alcanzar la independencia del Perú, con la ayuda también de O'Higgins, que se dan cuenta que las distancias allá son enormes y que necesitan una flota, barcos de guerra para poder atacar el puerto del Callao y la ciudad de Lima. O'Higgins y San Martín
invitan a un marino inglés, un mercenario inglés que vende sus servicios, el almirante Thomas Cochrane, quien arma una flota de guerra de 6-7 barcos con los cuales va a trasladar al ejército chileno de San Martín hasta el Perú, en donde José de San Martín consumará la independencia peruana, también en 1821. Pero mira, esos estaban diseñando todo el plan de operaciones en 1819, cuando llegó a Valparaíso, en Chile, y luego a la capital, Santiago, un enviado de la Junta de la Jaujilla. Si ustedes recuerdan, la Junta de la Jaujilla, aquí en México, es la heredera del Congreso de Anáhuac. Una vez que fue fusilado Morelos, el Congreso siguió funcionando algunos meses, después tuvo que huir hacia el Bajío, se refugió en el fuerte de la Jaujilla, allá en Michoacán, y ahí estaba establecido, llamémoslo así, el gobierno insurgente que sobrevivió. De él dependía, por ejemplo, Pedro Moreno, de él dependía, por ejemplo, Javier Mina, que acababa de desembarcar en 1817 en la Nueva España. Como todos sabemos, la expedición de Minas la forman fundamentalmente ingleses, franceses y norteamericanos. Son derrotados, Mina es fusilado, pero algunos sobrevivientes se refugiaron en la Jaujilla. Uno de ellos, de origen inglés, Daniel Stuart, fue nombrado brigadier del ejército independiente insurgente mexicano. Y como hablaba idiomas, fíjense qué importante, el gobierno del fuerte de la Jaujilla decidió enviarlo a América del Sur a buscar ayuda, precisamente al enterarse de la independencia de Chile, a José de San Martín y a Bernardo O'Higgins. Viajó, salió de Acapulco en un barquito que llegó primero a Guayaquil en Ecuador y después llegó finalmente hasta Valparaíso, logró entrevistarse con O'Higgins y con San Martín, estaban conmovidos estos dos próceres iberoamericanos, decidieron ayudar a México después de que lograran la independencia del Perú. Y dicho y hecho, los barcos del almirante Thomas Cochrane, con bandera chilena, uno de ellos el barco Independencia, fueron comisionados por San Martín, por O'Higgins y por el propio Cochrane, al mando del comodoro Wilkinson, un inglés, con tripulación chilena, con bandera chilena, para llevar la noticia de que Chile estaba dispuesto a ayudar a México. Desembarcaron en Acapulco y ahí se enteraron de que ya se acababa de consumar la independencia de México, pero este comodoro decidió ir hasta la capital, entrevistarse con Agustín Iturbide. Iturbide le agradeció a nombre de México a Chile su ayuda por estar prontos para auxiliar, aunque habían llegado tarde, pero entonces le pidió un favor: oiga, lleve usted la noticia de la independencia a la Baja California, porque pues está muy lejos y es muy difícil y no tenemos barcos y tardaría mucho en llegar esta importantísima nueva de que México ya es independiente. Así que Wilkinson partió de Acapulco, se dirigió a Los Cabos y frente a la playa de El Chileno, así llamado hoy en día, ahí echó anclas, desembarcó, se acercó a San José. Los habitantes de San José estaban azorados, no se habían enterado de lo que había sucedido ya en el centro de México. Le informó el comodoro Wilkinson al comandante militar, al gobernador militar que se llamaba Fernando de la Toba, lo que había acontecido en México, le enseñó las cartas que llevaba de Iturbide, y fíjense bien, siguiendo la tradición democrática, Fernando de la Toba con el almirante Wilkinson convocaron a toda la población de San José en la plaza principal de este poblado y les informaron de la noticia de que México había finalmente consumado su independencia. Pero Fernando de la Toba le preguntó al pueblo que si querían seguir siendo dependientes del gobierno de España o adherirse al nuevo imperio mexicano. Y de manera unánime, en asamblea pública, la población de San José votó porque Los Cabos se unieran, se adhirieran, y junto con ellos toda la Baja California, porque era la población más importante, se unieran al naciente imperio mexicano, es decir,
al México que había consumado su independencia. Esto es un punto importantísimo en la historia de Los Cabos que ustedes pueden recordar, repito, si visitan la playa El Chileno. Y un acontecimiento más que no quiero dejar de mencionar. En 1846 y 47, cuando la guerra con los Estados Unidos, en el afán imperialista norteamericano, que todos sabemos, de conquistar territorio, uno de los puntos que más les interesaban, además de Texas, además de Arizona, Nuevo México y la Alta California, era naturalmente la península de la Baja California. Ellos querían la península y enviaron una expedición naval con tropas de infantería directamente a Los Cabos, en donde desembarcaron a finales de 1846, tomaron la ciudad de Los Cabos, pero en el norte de la península, en Mulegé, en el norte del territorio de Baja California Sur, hoy estado de Baja California Sur, en Mulegé, el comandante militar Manuel Pineda decidió enfrentar a los norteamericanos, armó un pequeño ejército de 400 hombres, con él viene un oficial naval de origen español pero nacionalizado mexicano, Manuel, que es el teniente Mijares, y deciden atacar Los Cabos y liberarlo. Van a fracasar, pero van a defender la soberanía mexicana allá en Los Cabos, atacando a las fuerzas norteamericanas, y en el combate va a fallecer el teniente Mijares, José Antonio Mijares, teniente de navío, que muere combatiendo a la invasión norteamericana en Los Cabos. Y fíjense, la Plaza Mayor de San José, donde se encuentra la propia misión y donde se encuentra la presidencia municipal, hoy en día precisamente se llama Plaza Mijares. Si van a andar por ahí, que aparte es una plaza hermosísima, la misión vale mucho la pena conocer, el comercio que hay ahí cercano, los hoteles, toda la gente es amable. La plaza se llama Plaza Mijares, y entonces ustedes, amigas y amigos que pasean por allí, recuerden que es el nombre que llevaba en vida un oficial naval mexicano que murió combatiendo en contra de la intervención extranjera norteamericana en 1847. Ellos, los norteamericanos, querían quedarse con la península, El último lugar que abandonan, el último punto del territorio nacional del que salen los invasores ya en 1848 hasta julio, es precisamente Los Cabos. Se aferraban a la Baja California, y hay que reconocer que en las negociaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo conducidas por el entonces presidente Manuel de la Peña y Peña, los norteamericanos presionaron y se quedaron finalmente con Texas, se quedaron con Arizona, se quedaron con Nuevo México, se quedaron con la Alta California, pero México logró salvar. Este es un milagro diplomático, logró salvar la península de la Baja California, que se quedó para México, y los norteamericanos tuvieron que retirarse de ella con todo el dolor de su corazón, porque ellos querían la península baja californiana. Y esto, pues, la parte heroica que fue protagonista el teniente José Antonio Mijares, que fallece en combate, se da precisamente en San José de Los Cabos. Como ven, San José, San Lucas, Todos Santos también, pues son sitios que tienen una historia, al parecer pequeña, pero sin embargo breve e intensa a la vez, cargada de emoción, cargada de acción, y esto pues va a dar como resultado una población bastante peculiar. Es una población mestiza fundamentalmente y formada principalmente por emigrantes que han venido de otras partes del país a nutrir la población de Los Cabos, y ello se manifestó muy claramente en la época de la Guerra de Reforma. Cuando en México, en toda la parte continental mexicana, se están peleando liberales contra conservadores, Benito Juárez contra Miguel Miramón y todo lo que sabemos, fíjense, en Los Cabos se reúne el pueblo y deciden, mientras dura la Guerra de Reforma, separarse de la obediencia constitucional y de México en realidad. Hasta que triunfó el liberalismo, volvieron a adherirse a la República Mexicana. Y esta asamblea, realizada ya en Los Cabos en el año de 1858, dejó un legado que me encantaría leérselos, porque es finalmente el espíritu que yo llamo de Los Cabos,
la manera en que Los Cabos ven a México, ven la política, ven el futuro, ven la libertad. Miren lo que dicen estas personas allá en Los Cabos en 1858. El gobierno de la península protege la acción libre del comercio en todas sus relaciones. Permite la entrada y salida de todos los buques mercantes, cualquiera que sea su procedencia, y no tolera el contrabando. El territorio de la Baja California Sur abre las puertas a los hombres honrados e inteligentes de todas las naciones para que en calidad de ciudadanos vengan a establecerse aquí, a Los Cabos. Hallarán segura hospitalidad los hombres de todas las comuniones políticas y religiosas, con tal que sean honrados y pacíficos. Declaramos que no queremos la guerra y dirigimos fervientemente ruegos al Todopoderoso para que nuestra querida patria reine la paz y se establezca definitivamente un gobierno justo, filosófico y liberal. Así es Los Cabos y así es su historia. Gracias, amigas y amigos, y con el favor de Dios, aquí nos vemos la próxima semana.